Reforma energética. ¿Qué es lo que piensan los mexicanos acerca de la posible inversión de capital privado en la industria petrolera? Controversia que no se ha resuelto y donde las mediciones difieren. Nuestra discusión con Daniel Lund en nuestro dato de actualidad. ¿Con qué frecuencia tienen relaciones sexuales los mexicanos? Se lo vamos a decir aquí en un estudio especial de MER-GFK. La elección interna del PRD, segunda fuerza electoral en nuestro Congreso, tercera fuerza electoral hoy por hoy en las preferencias. ¿Qué es lo que puede pasar el día de hoy con esta elección? Un partido que ha tenido algunas dificultades en sus elecciones, esta, al parecer, puede ser una más en su historia. Partes Usadas, una película que se va a estrenar próximamente. Hablamos con el director que nos platica sobre el fenómeno de migración que se trata en esta película. Derechos de propiedad en México. ¿Cómo están? Segunda entrega, un indicador que nos debería de preocupar, número 68 entre 115 países. Esto es Opinión Pública, Francisco Abundis y Viviana Belsazo. Comenzamos. Nos quedan 9.6 años de reservas de petróleo crudo, de no hacerse nada al respecto. Esto lo informó Pemex en su informe de reservas de hidrocarburos a enero del 2007. Las advertencias están ahí. Las reservas probadas de hidrocarburo disminuyeron 5.8% durante el año pasado. Se restituyen únicamente 4 de cada 10 barriles que se sustraen. Pemex sufre una caída de producción en su principal yacimiento de Cantarell, que históricamente había aportado el 60% de la producción petrolera del país. Necesitamos tecnología, además de una estructura financiera que permita descubrir y explotar las reservas del crudo del futuro. Y para esto es indispensable una reforma energética. Desafortunadamente, nuestros legisladores están en asuntos más importantes para ellos. Un tema de mayor relevancia, un tema fundamental en la discusión de estos días es qué va a pasar con la industria petrolera de este país, cuál es la posición de los mexicanos y donde, por cierto, los datos que tenemos durante los recientes días no coinciden. Dan, ¿tú qué opinas de estos datos? Creo que los datos pueden ser reales y pueden ser útiles, pero no tenemos una propuesta concreta sobre la mesa. Y sin una propuesta concreta no podemos medir con ciencia lo que es la opinión pública. Ahora, algunos creemos que independientemente del encuadre que se le ponga a este tema tiene una carga valorativa que se asocia mucho con nacionalismo. Frecuentemente nosotros desde nuestros textos de primaria, en cualquier discusión, industria petrolera se asocia con historia nacional, con un evento que pasó en 1938, con la nacionalización del petróleo, y da la impresión de que no hay argumento que hiciera cambiar de manera sustancial la posición de la opinión pública. ¿Tú qué dirías? Bueno, eso es muy interesante. Si el argumento es que hay que apurarnos porque hay un peligro de estar atrasado, este no es muy convincente porque el petróleo no se pudre. Y además el precio ahorita en el mercado por el petróleo que vendemos es muy alto. Entonces el argumento que hay que apurarnos no suena muy convincente. Claro. Ahora, también como investigadores, algunos diríamos que este no es necesariamente un tema de opinión, que hay algunos temas como pagar impuestos, por ejemplo, que no se le deberían necesariamente de consultar a la gente. Si tú le preguntas a la gente si quiere pagar más impuestos, te va a decir que no. Si tú le preguntas algo como este tema a la gente que tiene una carga valorativa, probablemente te va a decir que no está de acuerdo. Pero eso en todo caso es irrelevante. Lo importante es qué pasa con esta política pública en el país. Pues hay un sentido que hay una propuesta, pero no está clara, no está sobre la mesa. Es como esperar hasta ver hasta qué punto el Congreso está dispuesto de apoyar una reforma o hasta qué punto la opinión pública, y de esconder los detalles o no tener listos los detalles de una propuesta no sirve para una reforma de tanta importancia. Claro. Y finalmente hay que decir que en algunas reuniones que hemos estado tú y yo, Dan, con corresponsales extranjeros, da la impresión de que ellos están más preocupados incluso que nosotros o que algunas autoridades dentro del gobierno mexicano por esta reforma. Bueno, los extranjeros casi siempre piensan que van a tener al inicio una propuesta concreta,
que puede ser la manera de debatir y medir opinión. Y parece que no es el asunto en este momento aquí en México. Muy bien, Dan, pues veremos cómo sigue la discusión en los siguientes días, que seguramente vamos a ver más mediciones y más datos de este tema. Vayamos a nuestro siguiente dato de actualidad, una elección que se está llevando a cabo el día de hoy en este país, de lo que podría ser la segunda, tercera fuerza electoral el día de hoy. El PRD está en la atención máxima por las próximas elecciones internas para elegir al dirigente nacional de su partido. En especial, son dos grupos los que se pelean el poder, los que están con Jesús Ortega y los que están con Alejandro Encinas, estos últimos íntimamente ligados a Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Ramírez Cuéllar se encuentra también en la contienda y ha hecho acusaciones severas acerca de cómo Alejandro Encinas ha logrado que se les imponga un tributo forzoso a los empleados públicos para financiar a su corriente. Los proyectos de los candidatos son distintos. Jesús Ortega y Alfonso Ramírez Cuéllar hablan de una izquierda moderada para lograr consensos, mientras Alejandro Encinas lleva la lucha de Andrés Manuel López Obrador. Si no, solo recuerde quién estaba al frente del gobierno de la ciudad mientras AMLO realizó su plantón en el Paseo de la Reforma. El día de hoy el PRD está llevando a cabo la que puede ser una elección particularmente polémica, controversial, controvertida, y miren que el PRD se caracteriza por tener procesos complicados. Bueno, parece que el día de hoy va a ser, puede ser, veremos qué sucede al final del día y qué pasa durante la semana, algo particularmente complicado. ¿Cómo ves el proceso, Dan? Bueno, el PRD es un partido nuevo, pero es más que un partido, es un movimiento alrededor y dentro de un partido. Este no es raro en la historia de los partidos. El Partido Demócrata en los Estados Unidos fue formado al final del siglo XVIII en una serie de movimientos en contra de lo que era el Partido Único. El Partido Republicano en los años 40, 50 fue formado de un movimiento de abolicionismo en contra de la esclavitud. Partidos muchas veces tienen periodos largos de gestación en donde tienen vínculos muy fuertes con movimientos. Ese quiere decir, sea demócratas, republicanos o periodistas, que su partido es muy complicado y el proceso no es un proceso suave. Fácil. Ahora, da la impresión que estamos hablando de posibles ganadores, ¿no? Pero como tú y yo sabemos, es una elección muy difícil de medir. Hace un año medimos la elección de el ex senador Jackson contra la actual presidenta Beatriz Paredes y pudimos tener un estimado porque había de 16,000 consejeros, teníamos una muestra de 10,000. Cuando quisimos medir el PAN, pudimos medirlo entre militantes y adherentes, pero da la impresión que este padrón de 6 millones de perredistas, un poco entre difusos y difíciles de encontrar, nunca fue un padrón claro para hacer una medición clara y que realmente llevamos una cantidad de días, un tiempo, haciendo especulaciones sobre qué va a pasar el día de hoy. Exacto. En 98 la elección dentro del PRD fue muy complicado, pero al final era posible de arreglar. En 2002 tú y yo compartimos algo de lo complicado que fue, pero fue una manera de arreglar. Vamos a ver, va a ser un proceso complicado, pero estoy de acuerdo. De anticipar con precisión lo que está pasando, no podemos. Bien, pues por el bien del país y de esta fuerza política esperamos que resuelvan sus diferencias y que el ganador sea tal cual, con un margen de diferencia amplio, que eso sirve para las elecciones, y el perdedor reconozca, quien quiera que sea. Esto fue el dato de actualidad con Daniel Lun. Regresamos. ¿Cuál es la frecuencia de las relaciones sexuales de los mexicanos? ¿Cuántas mujeres aquí en México son anorgásmicas? Bueno, otro dato también importante que nos va a platicar Marcelo de Fuentes el día de hoy es cuántas mujeres han abortado aquí en nuestro país. Marcelo de Fuentes de Merck GFK ya está con nosotros con este estudio que acabas de hacer, Marcelo de Fuentes. Muchas gracias. Hola Viviana, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cuál es la frecuencia de las relaciones sexuales de los mexicanos? Bien, mira, yo creo que es una muy buena forma de empezar nuestro tema porque se habla mucho de qué tantas relaciones sexuales tiene un mexicano promedio en un mes. Y bueno, por supuesto especulamos, inclusive puede ser hasta una plática de café en una cena. Déjame darte algunos datos duros de un estudio que hicimos en México, Guadalajara, Monterrey, con
gente mayor de 18 años. Antes que nada, nada más dame una breve explicación. ¿Cómo hiciste este estudio? Porque obviamente estas preguntas son difíciles de obtener respuesta. Sin duda, cuando tú haces este tipo de temas, lo primero que tienes que asegurarle al entrevistado es absoluta confidencialidad. Nadie va a saber quién es, nadie va a pedirle su nombre, su teléfono, nada de esto. Entonces lo hacemos de forma personal, lo hacemos en lo que nosotros conocemos como puntos de afluencia y son cuestionarios autoaplicados, en donde no le pedimos a nadie de los participantes ni su nombre, únicamente le pedimos edad y algunos datos generales para poder clasificar. Ahora sí, los porcentajes que traes. Bien, vamos a ver. Mira, el primer porcentaje, lo primero que yo te diría es que aproximadamente la mitad de la población mexicana sexualmente activa tiene en promedio relaciones una vez a la semana. O sea, estamos hablando de 4 veces al mes. Esto es la mayoría, esto es lo que el común denominador del mexicano hace. ¿La mayoría es qué porcentaje, me decías? Más o menos la mitad. La mitad del 50%. Alrededor, el 50%. Tenemos otro 30% que promedia un poco más frecuencia, promedia 2 veces a la semana, es decir, 8 veces al mes. Y entonces aquí ya estamos hablando que hemos abarcado al 80% de la población. Por lo tanto, el 20% restante, pues entonces estamos hablando de los que verdaderamente son activos. Que son 15 veces o más al mes, según Que, tus datos. que pueden ser 10 veces, 15 o más veces al mes. Es decir, estarían promediando prácticamente un día sí, un día no. Sin embargo, fíjate que algo muy interesante de este dato es que no es constante a lo largo de la vida y a la edad. Y por supuesto no los podemos imaginar. Me decías que a la edad que más relaciones sexuales se tienen con más frecuencia, precisamente es entre los 35 y los 40. ¿Y qué me dijiste? Y los 45 años. 35 Fíjate, y 45 años, ¿cuántas veces a la semana? ahí, en este caso, se promedia prácticamente 9 veces al mes. La curva es muy interesante porque, aunque estamos hablando de únicamente gente sexualmente activa, los más jóvenes tienen menor frecuencia de relaciones. Y no quiero asumir que no es por falta de ganas. Yo creo que es por falta de oportunidad. Prácticamente este grupo, el grupo de los 15 a los 25 años, en su mayoría son gente soltera, en su mayoría tienen que buscar alternativas para llegar a esta relación. Conforme va subiendo la edad, aumenta el porcentaje de parejas casadas y entonces aumenta también la frecuencia. Pero también un poco, a lo mejor un tanto obvio, pero cuando menos ya tenemos el dato, conforme también va aumentando la edad, llega un momento en donde las relaciones sexuales comienzan A ver, después a de los bajar. 45. Después de los 45 hay una disminución. Acuérdate que yo te había dicho que llegaba hasta 9 veces al mes, en promedio, más o menos un par de veces a la semana. Baja de forma muy importante a 6 veces al mes, para hasta los 55 años llegar a un promedio de 1 vez a la semana en el mejor de los casos. Y bueno, obviamente ya esto empieza a disminuir. Después, a los 60, ¿tienes el dato? Sí, a los 60 ya baja más o menos a 2 veces al mes. Empieza a ser más o menos. Insisto, estoy hablando en este momento de promedios. Por supuesto que siempre podrá haber desviaciones en estos datos que yo te estoy dando. A ver, los datos de las mujeres que no sienten un orgasmo al tener una relación sexual. Oye, yo creo que aquí tenemos que hablar de que por supuesto la frecuencia es importante, pero también tenemos que hablar de que la calidad tiene que existir. Y también se ha hablado mucho acerca del tema de la anorgasmia. Y por supuesto no es mi intención tocarlo desde un punto de vista médico. Simplemente es darte datos puntuales de qué porcentaje de las mujeres nunca han sentido un orgasmo, cuando menos se lo manifiestan. Usted los datos que trae Marcelo de Fuentes, porque varía mucho según dónde se viva. Esto es un dato muy interesante. Mira, a nivel total, estas 3 ciudades, el promedio de las 3 ciudades es que 2 de cada 10 3 mujeres. ciudades, estamos hablando Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Entonces, en promedio, 2 de cada 10 mujeres nunca en su vida han sentido un orgasmo, cuando menos así lo manifiestan, nunca han sentido un orgasmo. Pero bien lo decías, hay diferencias muy importantes por ciudad. En el caso de México, el porcentaje es de 15, es decir, es en donde más mujeres manifiestan haber tenido un orgasmo. En el caso de Guadalajara, aquellas que no han tenido un orgasmo sube a 25%. Y en Monterrey aún sube más. Sube hasta un 31%. Y entonces vendrían hipótesis. En el entendido de que no podríamos estar esperando de que físicamente fueran distintas las mujeres de México, de Guadalajara y Monterrey, insisto, esta es una hipótesis, lo que sí podríamos entonces es generar otra. Es decir, puede haber un contenido social, cultural detrás de esto que está haciendo que los datos de las mujeres de provincia crezcan en este gran problema que es la anorgasmia. Recuerden, estoy hablando de mujeres que manifiestan nunca en su vida haber tenido un orgasmo. Marcelo, nos quedan 30 segundos, nada más dame los datos del aborto que tienes. Oye, mira,
ese dato es un dato verdaderamente importante. Nosotros medimos qué porcentaje de las mujeres se ha practicado un aborto por voluntad propia, es decir, no es un aborto espontáneo, es un aborto por voluntad. En términos generales estamos hablando de un 13%. Sin embargo, en el grupo más... en el grupo de 36 a 45 años, es decir, cuando ya has acumulado un cierto tiempo de vida, este dato llega a 22%. Por ponerlo en contexto, estamos hablando que 1 de cada 5 mujeres se ha practicado alguna vez en su vida un aborto de manera voluntaria. Una cifra altísima y realmente muy alarmante. Altísima, y que hoy se está hablando mucho de todo este tema en los medios de comunicación. Marcelo de Fuentes de Merck GFK, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En la segunda entrega de El Ciudadano hablaremos nuevamente, como la semana pasada, del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, en esta ocasión en la medición que se realizó el año pasado. En esta ocasión estamos con Thomas Cieslik, coordinador del proyecto en México, Fundación Naumann. Thomas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tan graves podrías decir tú que son los datos para México? Que de 115 países estemos en el lugar número 68 en términos de derechos de propiedad. Para un país que es miembro de la OECD, de los países más importantes de la economía mundial, es realmente una vergüenza estar tan bajo en este índice, compitiendo con países como Malawi, como Burkina Faso, y yo pienso muchas personas no saben dónde están estos países africanos. Y por eso yo pienso deberíamos analizar los resultados, y esta es realmente una demanda a los partidos políticos para mejorar la situación sobre el tema de los derechos a la propiedad. Así es. Ahora, esta medición que toma en cuenta varios indicadores, vemos que no es homogénea para México. Por ejemplo, que estamos mejor en términos de propiedad física, tenemos 5.8 en una escala de 5 a 10, pero lo más grave es que en Estado de Derecho tenemos 4.1 y en un lugar intermedio estamos en propiedad intelectual, 4.1 Estado de Derecho y 5.1 en propiedad intelectual. Me llama la atención porque quiere decir que somos más seguros en algunas cosas y no tanto en otras, acaba impactando finalmente en inversión extranjera. Sí, entre otras cosas, creo. Sí, sí, claro. Bueno, eso es normal que siempre analizan esos 3 rangos, esas 3 categorías, y en algunos México está mejor, rando la situación por la presión también de las empresas extranjeras que quieren garantías para su propiedad en México. Entonces, ese es un impacto positivo finalmente de este índice, y yo estoy muy optimista que ahora los diputados lean, analizan y buscan maneras para mejorar finalmente las otras categorías. Veíamos con Alberto Saracho de IDEA la semana pasada que incluso estamos por detrás de países como la India o China, que en principio son países que son muy conocidos por todos sus productos de piratería. Pero si sucede que esos países tienen mejores derechos o están por arriba en esta escala que México, sería otro motivo de preocupación, por hablar de un esquema comparado, por no hablar de que estamos por debajo de Brasil, Salvador, Rumania o Colombia. Correcto, correcto. Y muy importante es, no obstante de la piratería. Piratería es un problema muy difícil, porque finalmente toda la gente quiere comprar muy barato su DVD en la esquina del metro. Pero yo pienso más la piratería es más peligroso en la copia de los derechos de las empresas que quieren vender su producto. Y finalmente, si alguien no puede vender su producto, debe despedir sus empleados. Y este es un riesgo fundamental. Okay. Por eso yo pienso la protección también sirve para la economía en general y para todos los ciudadanos o empleados que trabajan para una empresa. Claro. Me decías que en abril podría estarnos visitando la coordinadora general de este estudio que se hizo en 15 países. Sí, correcto. Tal vez podría ser interesante tenerla en el programa y que nos explicara un poco más de el origen de esta medición, su relevancia. Por supuesto. Tomás, muchísimas gracias. Yo creo que es una historia de gran relevancia y yo creo que dimensionarlo, apenas estamos viendo, digamos, la importancia de lo que son derechos de propiedad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Esto fue El Ciudadano en Opinión Pública. Regresamos.
I'm the king of the USA. No hagas muchas travesuras, ¿eh? Tienes que conseguirte otra chamba, Efraín. Yo sola no me doy abasto. Si quieres puedes chambear conmigo. Refacciones Aldana, buenas tardes. Estoy trabajando en una refaccionaria. ¿Y qué es ahí? Pues consigo partes de coches y las reparto. Si Dios quiere, estamos en el gabacho en mes y medio, 2 meses. Amén. ¿Quieren jugar con nosotros? Si seguimos así gastando 2,000 varos diarios, vamos a pagar a polleros y vamos. ¿Es usted nada más? No, yo y mi sobrino. Ahora vamos a hacer las cosas en grande, como verdaderos chacales. Estás muerto, cabrón. Las relaciones entre México y Estados Unidos va a ser un tema recurrente en este programa. Hemos cubierto las elecciones en Estados Unidos, las actitudes de Estados Unidos hacia México, las actitudes de México a Estados Unidos y en medio de todo esto un tema fundamental, migración. Migración representado en números, migración representado en arte. En El Ciudadano esta tarde tenemos con nosotros al director de cine, Aarón Fernández. Aarón, muchas gracias por estar con nosotros, para hablar de una forma distinta de ver esto más allá de los números. Pregúntese usted si tiene un familiar en Estados Unidos, qué tan cercano es ese familiar. Se lo podemos decir en números, pero más allá de eso, Aarón, ¿cuáles son las implicaciones de migrar? ¿Cuánta gente y, digamos, eso es la parte que nos toca a nosotros, pero de tu lado, cuántas historias hay atrás de la migración? ¿Cómo es tu historia? ¿En qué consiste tu historia? Pues mira, mi película que se llama Partes Usadas, que se estrena el próximo 11 de abril, trata, es la historia de un señor que se llama Jaime y su sobrino que viven en el Distrito Federal y tienen ambos este sueño dorado, ¿no?, de irse a vivir a Estados Unidos, a Chicago, tienen un familiar allá, pero no tienen los recursos suficientes para pagarle al pollero, ¿no?, que los pueda hacer pasar ilegalmente. Entonces, pues se ven en la necesidad de recurrir a la ilegalidad. Entonces el tío introduce a su sobrino en el robo de autopartes en la Ciudad de México. Entonces el sobrino, que tiene 14 años, pues acepta de una manera, lo toma como un juego y empieza poco a poco a escalar en el negocio. En el negocio. Y pues bueno, al final sucede un drama y no les voy a contar el final, pero es una situación muy particular, claro, que muchas familias, muchos mexicanos tienen que pues vivir, ¿no?, para poder pagar su sueño, ¿no?, claro, de irse. En este espacio, Aarón, lo ponemos en una historia de lo que es política migratoria, que tiene que ver con muchos otros temas, como estás narrando. Para mí es importante dar al público un solo dato. En los 80, en esa década, había menos de 1 millón de mexicanos en Estados Unidos. En 2008 hay cerca de 12 millones, no de mexicoamericanos, no de hispanos de origen mexicano o de origen latinoamericano. Hay 12 millones de mexicanos. Es decir, uno de cada 10 aproximadamente mexicanos ha migrado a Estados Unidos. Esto no es un tema menor. En los últimos 6, 7 años, el promedio de migrantes es de 400,000 al año. La historia de la que tú estás hablando, Aarón, es una historia puesta en estos números a través del medio que sea, ¿no? Y es una historia muy particular, pero creo que representa la vida de muchos mexicanos. De muchísimos. Yo creo que los mexicanos ya lo tenemos en el ADN, casi, ¿no? Esta cuestión de la migración. En el caso de mis personajes, pues
tienen que recurrir al robo de autopartes pues para pagar al pollero, ¿no? Claro. Hay gente que, pues, no sé, hipoteca su casa o vende su coche o lo que quieras, ¿no? Pero en el caso de mis personajes es gente que no tiene muchos recursos, entonces tiene que recurrir a la ilegalidad. Para nosotros representaría una forma de ver de manera cualitativa cosas que nosotros vemos en números. Claro. Aaron, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que seguirás en estos temas de fenómenos sociológicos y espero nos puedas acompañar nuevamente con en mucho otra gusto. ocasión. Esto fue El Ciudadano en Opinión Pública. Regresamos. La reforma energética será un tema del cual seguiremos debatiendo. Algunos creemos que en realidad esto no es necesariamente un tema de opinión pública, pero sin duda saber qué piensan los mexicanos sobre el tema, medirlo por lo menos de manera exacta sería importante, Viviana. Así es, Paco, y en la elección del PRD, sin lugar a dudas, va a haber conflictos dentro del partido y podríamos incluso ver un rompimiento entre los distintos miembros del PRD, ¿no es así, Paco? Por el bien del país y de este partido, esperemos que se unifique como fuerza, pero veremos cuál será el resultado y si el perdedor está dispuesto a aceptar lo que sea finalmente lo que puede ser la elección más complicada de este partido. Y además, como analizamos en este programa, yo creo que sí es de preocupación ver cómo está nuestro Estado de Derecho según este estudio sobre indicadores de derechos de propiedad. Si bien estamos en el lugar número 68, que tengamos de calificación 4.1 en una escala de 1 a 10 en temas de nuestro sistema legal, creo que debe preocupar a los mexicanos, Viviana. Así es, y hablando de las relaciones sexuales, incidencia de relaciones sexuales en los mexicanos y cuántas mujeres se han practicado abortos, quedó un dato muy importante. Más de la mitad de las mujeres que se han realizado un aborto dicen estar arrepentidas de ello. Datos de opinión, datos para analizar, datos para conocernos mejor. Esto fue Opinión Pública, los esperamos la semana que entra, 6 de la tarde, domingo. Viviana, buenas noches. Buenas noches, Paco, que descanse, que la pase bien.